No las sacarán, las llevamos en la memoria. Nosotras, mujeres que nos reconocemos en la pluralidad, que la aceptamos y la llevamos en la memoria, nos autoconvocamos y organizamos en esta acción simbólica apartidista frente a la intolerancia, el racismo y la violencia manifestados el 17 de enero de 2020, cuando el grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala desalojó en medio de insultos y estruendosos sonidos de petardos a mujeres cholas de la plazuela de Calacala, espacio público del cual dicen ser propietarios. Desde nuestro saber y desde lo que sentimos, afirmamos que esas violencias se tejen en estrecha relación con la discriminación por origen étnico y la violencia sexual como mecanismo de humillación y arma de guerra para la conquista de territorios. Por eso nos urge denunciarlas. Las denunciamos sin reproducir los mandatos patriarcales que son las bases de la consolidación de una organización criminal y violenta, sino que lo hacemos a través de la celebración de la memoria y de nuestro linaje, de la recuperación de las mujeres cholas de nuestras familias. Muchas de nosotras nos consideramos una extensión de sus trenzas que ahora nos unen a través de una poderosa sororidad. Por eso, estaremos juntas y hermanadas frente a cualquier rebrote de discriminación y de exclusión patrocinado por sectores de la población que se creen superiores por razones tan irrisorias como su color de piel, su apellido o la zona en la que habitan. Nos plantaremos firmes frente a la violencia machista y racial que representa la Resistencia Juvenil Cochala. No permitiremos que ni una sola persona más sea violentada por la forma en la que viste, por su origen étnico o su género. Como recordatorio de ello, hoy plantamos tal cual semillas las fotografías de nuestras warmis en el espacio público de Calacala. A las cholas no las sacarán nunca más porque las llevamos dentro. Son memoria, son tronco, son raíz. No las sacarán. Articulación Feminista Huañuchun Machocracia. Mainaya Casanquichis, Yactamasis, Ayunjamu, Jai, Mozos Capítulo, Nación Marica Callejera, Yactamanta, Cochabamba, Yactamanta, Olivia Suyupi, Kai, Jewa Runanispa, Carimacho Runanispa, Trabasninta, Napayana y Abrazana Haitía. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Nación Marica Callejera desde la ciudad de Cochabamba. Tenemos que saludar a todos los mamitos, a todos los chizos, a los marulos, a las queusas, a las orcochis, a las tortilleras, a las tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual, Nación Marica Callejera en la ciudad de Cochabamba, con esta toma política del espacio público, la resignificación del espacio público. Hoy tenemos un programa especial y nos encontramos, por supuesto, con Andrea Callejas. Andrea es una compañera integrante de la articulación feminista Huañuchun Machocracia. Andrea, bienvenida a Nación Marica Callejera. ¿Qué tal? Gracias, Edgar. Buen día. Andrea, tal vez si quisieras destacar también algún elemento de tu biografía, de tu activismo, de tu lucha para el programa. Como referencia puedo decir que soy militante feminista desde hace ya casi 15 años, ¿no? En diferentes grupos y bueno, en Cochabamba estoy aproximadamente desde hace unos 6 años. Tuve un pequeño quiebre con el feminismo, con la organización, no con la ideología, ¿no? Y bueno, retomé acá en Cochabamba con la articulación feminista Huañuchun Machocracia. Bueno, bienvenida nuevamente, Andrea. Estamos en la plaza de Calacala, la plazuela de Calacala, zona norte de la ciudad de Cochabamba. Andrea, ¿qué significado, qué sentido tiene para ti ocupar este espacio en el contexto de los hechos del 2019 y 2020, del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Que nos puedas contar, que nos puedas comentar. Sí, esta zona, ¿no?
es la zona donde se asienta la gente más adinerada, la gente más acomodada. Mucho más al norte podemos ver barrios más bonitos, ¿no? Y durante el golpe de 2019 y 2020, esta era una zona muy hostil, tanto para cualquier pluralidad realmente, ¿no? Para las pluralidades indígenas, para las pluralidades LGBT, sexuales, porque este punto en específico y en especial durante lo que llaman los días de resistencia ha sido los días de la resistencia pitita, ha sido un punto neurálgico de conflicto, ¿no? Porque acá se asentaba la resistencia juvenil Cochala, que no podemos olvidar que era un grupo parapolicial, ¿no? O paramilitar, ¿no? Nosotras lo hemos denominado parapolicial porque ellos existían prácticamente junto con la policía, ¿no? Es decir, y estaban muy bien organizados los motoqueros, ¿no? Entonces se trata de un grupo que tenía acceso a ciertos niveles de armamento, ¿no? Que tenía acceso a instalaciones policiales, que tenía derecho a hacer controles de paso, ¿no? O sea, acá para cruzar el puente de Calacala, incluso para cruzar esta plaza y en varios puntos de la ciudad, ellos se han asentado para decidir quién puede pasar y quién no puede pasar, ¿no? Entonces, se ha vivido un coartamiento de la libertad bien fuerte y claramente racista. Tenía un contenido claramente racista. Podría enumerar muchas experiencias, pero creo que no se trata de eso porque era una cosa sistemática que justamente se ha visto reflejada uno de sus puntos más conflictivos acá en la Plaza de Calacala, cuando en enero del 2020 la resistencia desalojó un grupo de mujeres de polleras que estaban aquí sentadas, como podemos estar tú y yo, como puede estar cualquier persona, en un espacio público, y fueron desalojadas, acusadas de que qué estaban haciendo aquí, de que esta claramente no es su zona, han sacado petardos y las desalojaron, ¿no? Entonces, eso ejemplifica el nivel de normalización que había de control del espacio público. Andrea, en este contexto entre el 2019 y el 2020, ¿no? Que claramente hemos vivido, sobre todo el pueblo, ¿no? Cochala, el pueblo boliviano ha vivido un golpe de Estado, ¿no? Con claras muestras de ejercicio fascista, ¿no? Sobre todo Cochabamba, porque la resistencia juvenil Cochala estaba muy organizada, respaldada por la policía y el gobierno golpista en Cochabamba, ¿no? A diferencia de La Paz, por ejemplo, sí, donde había la movilización pitita, pero no había un grupo de choque tan violento como acá, ¿no? Y tan organizado, además. Tan organizado, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante para la articulación feminista Guañuchun Machocracia, para todas las colectivas, hacer la resistencia en la calle? Porque la idea era, también había un control del espacio, ¿no? Pero en ese ejercicio había una práctica feminista que estaba interpelando directamente, ¿no? Cuando estábamos en un contexto de mucho miedo. Habían detenciones arbitrarias, juicios arbitrarios, gente torturada en las presos y presas torturados y torturadas, ¿no? Sí. ¿Por qué era importante para ustedes hacer la resistencia, interpelar, ¿no? este golpe de Estado al pueblo, hacerlo en la calle, poner el cuerpo, ¿no? Claro. Era importante para nosotras porque no había otro espacio, no había nadie más. O sea, de hecho, las dos movilizaciones que hemos tenido en contra de la resistencia juvenil Cochala, porque tuvimos una que era acá la toma de la plaza, ¿no? Después de que desalojaron a estas mujeres de pollera, nosotras hicimos una retoma de la plaza, ¿no? Con la foto de nuestras abuelas de pollera, ¿no? Entonces hicimos una convocatoria pública donde cualquier persona, obviamente estaba dirigido a mujeres feministas, pero estaba abierto a que cualquier persona podía venir con la foto de su abuela de pollera a tomar la plaza, ¿no? Entonces, porque a nosotras nos problematiza y nos conflictúa un montón que nuestra ciudad se vuelva un lugar hostil, ¿no? Entonces esa fue una, y luego hicimos otra marcha exigiendo juicio penal para los motoqueros, ¿no? Que aún mantenemos esa demanda, eso está en proceso, pero igual está bien viciado ese proceso judicial, pero y mucha gente se adscribía, porque no éramos las únicas que estábamos en desacuerdo con cómo este grupo se ha apoderado y se ha adueñado de la ciudad. Ellos eran dueños de la ciudad, ¿no? Entonces había mucha gente que estaba en desacuerdo, pero nadie estaba dispuesto a dar la cara, ¿no?
Entonces, por eso también es que en ese momento, digamos, es uno de nuestros momentos políticos más activos y donde la gente nos ha conocido, porque era para nosotras necesario que esta gente no piense que pueden hacer estas cosas tan impunemente. O sea, no es como que puedes venir y desalojar cholas y que nadie te va a decir nada. O sea, sentíamos la necesidad y la urgencia de decir algo justamente por ese contexto violento del que hablas, porque era diferente, ¿no? En La Paz era diferente, estaban los pititas, en Santa Cruz también estaban los pititas, pero estaban como, ¿qué se puede decir? Como un poco más amigados todos, ¿no? O sea, sí existe el componente racista y etcétera, y han habido conflictos puntuales bien complicados, pero el nivel de organización de la resistencia juvenil cochala era, ellos han recibido incluso instrucción militar, ¿no? De eso hay videos, o sea, no es información privada, es información pública que si uno se pone a buscar, que nosotras andábamos al pendiente, han recibido instrucción militar, ¿no? De militares retirados. Entonces, por ejemplo, ellos se movían muy bien organizados, ellos tenían que si escuadras, se comunicaban, tenían, ¿qué se dice? Intercomunicadores, tenían elementos de organización paramilitar. Otro elemento importante en el contexto del 2019 y 2020 y de la resistencia y lucha de la articulación feminista Huañuchun Machocracia ha sido este componente étnico, ¿no? O sea, todas, bueno, yo digo, en general, bolivianos y bolivianas, ¿no? Tenemos, digamos, estos elementos o componentes étnicos, quechuas, aymaras, ¿no? En nuestras familias, ¿no? Y Huañuchun Machocracia en ese contexto ha puesto también en debate este elemento, ¿no? De repente, changas, ¿no? Compañeras, jóvenes feministas, urbanas, que han crecido en la ciudad, pero que reconocen que ha habido una migración anterior, ¿no? La migración campo-ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significaba poner, ¿no? en el contexto del golpe de Estado racista, ¿no? Clasista, machista, misógino, retomar o recuperar o reconocer o reivindicar esta memoria étnica, ¿no? Que atiende a tu familia, todo, pero hacerlo así en una articulación con estas acciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, traer la foto de la abuela, ¿no? Y también hacer una convocatoria donde llegan pues las de abajo, ¿no? Y entre las de abajo llegan las indígenas, los indios, las indias urbanas en Cochabamba, ¿no? Sí, es que en realidad nuestra lectura política se contextualiza en el hecho de que estas reflexiones étnicas e indígenas se han venido realizando y de hecho son parte fundamental del proceso de cambio, ¿no? Entonces, porque además Cochabamba sí tiene antecedentes, nos olvidamos a veces, por ejemplo, de enero del 2007, 2008, cuando hubo el enfrentamiento en Plaza de las Banderas, ¿no? Que a nivel nacional es como el mayor conflicto entre civiles racial del país y creo que de la historia contemporánea de Bolivia, ¿no? Entonces en Cochabamba se siente mucho ese, qué sé yo, es una contradicción, ¿no? Es como que a la gente acá le gusta, por ejemplo, mucho el sombrero de chola, uno lo ve en todo lado, que si el sombrero está aquí de adorno, está aquí de no sé qué, que las cholas, que no sé qué, pero a la hora de ya relacionarse hay mucho racismo, ¿no? Entonces eso se venía observando, esa contradicción ya tiene como que muchos años, ¿no? Y nosotras creemos que una de las cosas más rescatables del proceso de cambio es justamente esa reflexión sobre nuestras identidades indígenas, que cada persona lo puede hacer y se puede posicionar de la manera que su historia, su cuerpo le diga, ¿no? Pero que es una reflexión que el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Yanine ha querido retroceder sobre eso, ¿no? Es como que no, todo eso no existe, todo eso estaba mal, todo eso no es así, ¿no? Entonces, sin entrar, porque a nosotros era un contexto político muy complicado, ¿no? Entonces nos costaba no entrar en estos debates partidistas, ¿no? Porque la gente nos decía, entonces ustedes son masistas. No, o sea, es que yo no necesito ser masista para reconocerme indígena, porque el MAS no es dueño de nuestras identidades indígenas, no es dueño de nuestra historia, de nuestras culturas. Entonces,
muchas de nosotras, porque la articulación nació justamente en el contexto de las movilizaciones para la renuncia de Evo Morales, ¿no? Inicialmente era un espacio más que todo de diálogo, ¿no? Porque era un momento político tan tenso donde tú no podías ni charlar, ni en la mesa, ni con tus amigos, ni en el internet, o sea, tú decías cualquier cosa y ya era problema, ¿no? Entonces hemos empezado como un espacio de diálogo donde podíamos expresarnos, cada uno en diferentes posiciones, sin atacarnos, ¿no? Entonces a partir de ahí se construye esta coincidencia entre todas de que vamos a defender nuestras raíces, ¿no? Que no pertenecen a ningún partido político. Estás viendo Nación Marica Callejera desde la ciudad de Cochabamba. Nos encontramos en la plazuela de Calacala, zona norte de la ciudad de Cochabamba, y estamos con Andrea Callejas, una compañera que milita, que activa la resistencia feminista, la lucha feminista hace 15 años y es integrante de la articulación feminista Huañuchun Machocracia. Andrea, en esta segunda parte del programa queremos entender un poco todo el trabajo feminista que está haciendo la articulación feminista Huañuchun Machocracia, entendiendo o partiendo desde el 2019 y 2020 y un poco atendiendo a estos conceptos académicos de la interseccionalidad, ¿no? O de la transversalidad, ¿no? Cuando la lucha feminista de repente intersecciona, transversaliza la lucha con la lucha indígena, ¿no? Con la lucha obrera, con la lucha campesina, que de repente se queda, ¿no? En el ámbito académico muchas veces y en lo teórico, pero no aterriza en la práctica. Pero la articulación feminista acá en Cochabamba, yo siento que ha sido una de las pocas colectivas, articulaciones feministas que han sido capaces de leer lo que estaba pasando el 2019 y el 2020, porque no habían otras colectivas. LGBTs yo por lo menos no las veía, digamos, ¿no? No sé, la lucha ecologista, las otras luchas, yo siento que no han sido capaces de leer por qué los feminismos, las feministas en Cochabamba han tenido esa lucidez. Esa es nuestra mirada, ¿no? Ya. Bueno, gracias. Pero mira, yo siento que la cuestión del golpe y las elecciones y toda esta cuestión ha quebrado muchos movimientos, ¿no? Entonces, en las feministas, incluso de larga data, colectivos, etcétera, se veía un quiebre, ¿no? Es decir, como que o no decían nada públicamente por miedo, o tú sabías que internamente había una posición y otra posición, ¿no? O sea, la fragmentación social que hemos vivido en Bolivia ha sido a muchos niveles, ¿no? Porque ha sido a nivel familiar. Yo conozco gente que así se ha tenido que salir de vivir o con su papá o con su hermano porque tenían una posición tan fija que no iban a aceptarlo, o parejas que se han separado, grupos de amigos que han dejado de ser amigos, grupos de colegio, de universidad, y también obviamente los grupos de activistas o grupos politizados, etcétera, han sufrido ese quiebre, ¿no? Y yo creo que justamente porque nosotras hemos ido reflexionando de a poco, ¿no? La verdad es que igual Cochabamba tiene un ritmo diferente al de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en La Paz el ritmo es más acelerado, todo tiene que ser más pronto, ¿no? Y en Santa Cruz las cosas son demasiado relajadas también, ¿no? A veces yo he vivido en Santa Cruz un tiempo, ¿no? Entonces en Cochabamba es como que acá las compañeras se toman el tiempo de discutir las cosas con calma, de pensar las cosas con calma, ¿no? Entonces, y con mucho cuidado también entre nosotras, porque al haber nacido al momento de las movilizaciones políticas en contra de las elecciones, ¿no? Que rechazaban las elecciones, que fue a partir de eso, ¿no? Nosotras ya estábamos comenzando a reunirnos, ¿no? Entonces el mismo nombre, por ejemplo, Huañuchun Machocracia, ya era un posicionamiento desde dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, como te decía, lo primero que necesitábamos era un espacio de diálogo, ¿no? Un espacio de diálogo respetuoso, donde la compañera podía decir, no, es que a mí me parece que no deberían hacerle esto al Evo. Bueno, lo podemos charlar, pero no te voy a acusar de masista, ¿no? O que la otra compañera diga, no, es que a mí no me parece que hagan esto con esto. Ok, lo charlaremos, sin que yo te diga pitita, ¿no? Entonces, y ha sido un espacio grande. Hubo un momento donde fuimos muchas, o sea, en las reuniones, yo debí contar una reunión donde hemos debido ser casi un centenar de personas, ¿no? Reuniones complicadas, donde todos querían hablar y no había tiempo para todos,
pero nos dábamos como calmita y luego hemos ido yendo más poquitas, ¿no? Y ya se ha ido como construyendo el discurso, ¿no? Pero yo creo que ha sido tal vez porque justamente como colectividad, como articulación, hemos nacido al calor de ese conflicto y nos hemos dado la oportunidad de escucharnos y de pensar con calma, ¿no? Nuestras actuaciones no han sido demasiadas, pero han sido, yo creo, contundentes, ¿no? Y las posiciones también que sacábamos. ¿Qué piensas de la lucha actual de los feminismos desde la articulación, por ejemplo, los feminismos, las feministas, ¿no? ¿Tú crees que pasa 2019-2020, ¿no? Entonces hay elecciones democráticas, como que la gente un poco se relaja, ¿no? También entendiendo falsamente, digo yo, o sea, nos hacen creer, ¿no? Que hay una recuperación de la democracia, ¿no? Pero luego entramos a otro proceso político igual así empantanado en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando con las luchas actuales de los feminismos, las feministas en Cochabamba? ¿Están replegadas, ¿no? O sea, tienen la misma fuerza del 2019-2020, ¿no? Con los mismos componentes así interseccionales y transversales. O sea, yo creo que esos componentes están y existen, pero se puede decir que hay un poco un agotamiento y un poco también una fragmentación, ¿no? Yo, o sea, de manera personal, ¿no? Yo siento un poquito como un déjà vu ahorita del momento político, porque al año ya son las elecciones y de nuevo las cosas se están tensando, hay gente más enojada que por una cosa, que por otra cosa, a veces son excusas, a veces son temas reales, que quiero censo, que si el Camacho sale, no sale de la cárcel. Entonces, claro, todos esos elementos, como dices, o sea, hemos vuelto a una democracia bien deteriorada, ¿no? O sea, porque ya el movimiento al socialismo ha generado mucha fragmentación también dentro de las organizaciones políticas de base, ¿no? Sindicales, indígenas, etcétera, manejando todo más o menos por cuotas de poder, dejando de lado la reflexión política y poniendo siempre de frente solo el mantenerse en el poder, ¿no? Tan así es que ahora tenemos un enfrentamiento dentro del MAS a ver quién se queda en el poder, o sea, ya están completamente enfrascados en discusiones que ya no son fructíferas, ¿no? Entonces ya no le están ofreciendo nada a la sociedad y yo siento que, y bueno, concretamente de manera muy personal, ¿no? Mi lectura política sobre los feminismos actuales en Cochabamba es que estamos un poco fragmentadas de nuevo, ¿no? Sin embargo, sí existen ahí intenciones de conectar, de colectivizar de nuevo, ¿no? Siempre hay compañeras que proponen eventos, situaciones, debates, etcétera, porque lo que no queremos es que nos pesque de nuevo como nos ha pescado el 2019, que será, digamos, no un reproche, ¿no? Pero sí un temor, o sea, que nosotras tenemos de que, o sea, nos van a volver a llenar la ciudad de paramilitares y no estamos listas para esto, no estábamos listas en ese entonces y ahora no sé si nos estamos preparando bien, ¿no? Entonces, yo siento que estamos un poco fragmentadas, también por una cuestión no solamente política, sino porque la pandemia ha tenido consecuencias voraces de las que mucha gente se sigue recuperando, entonces hay gente endeudada porque se enfermó, endeudada porque tenía que vivir y no había trabajo, entonces muchas compañeras que antes eran muy activas, incluyéndome yo incluso, así es como estamos más en la lucha por la sobrevivencia, estamos más en trabajar, muchas tienen guaguas, entonces lamentablemente el sistema un poquito nos está ganando en ese sentido, porque es lo que quiere el sistema, que estemos todas fragmentadas, cada una por allá luchando por su sobrevivencia. Sin embargo, persisten como iniciativas colectivas, tanto económicas como políticas, que necesitamos como volver a concretar más, ¿no? Porque existen muchos mecanismos, desde el Pasanacu, digamos, ¿no? Entonces, ahí estamos siempre tratando de hacer cosas juntas. Andrea, ¿qué ha pasado con la resistencia juvenil Cochala? Bueno, todas sabemos, ¿no? Que hay juicios, ¿no? De por medio, sobre todo a las cabezas de este grupo de choque, de este grupo fascista organizado en Cochabamba, pero también en algún momento en el 2020 estos liderazgos saltan a la arena política, ¿no?
no, o sea, no va a ser, digamos, de repente sorpresa que gente de esta organización aparezca, digamos, en listas para las elecciones en 2020, ¿no? ¿Qué peligro hay, digamos, ¿no?, de estos fascistas y fascismos organizados que pueden aparecer en la arena política, y nada raro que democráticamente sean electos y electas también, ¿no? Uh-huh. En esto tiene mucha responsabilidad el movimiento al socialismo porque, por ejemplo, ¿no?, a la Janine se le ha hecho el juicio, o sea, el juicio por el que ahorita está en la cárcel es por el golpe de Estado. No es por la masacre de Sacaba, por ejemplo. No es por la masacre ni de Guayani, ni de Sencata. No es, ¿no? Y así con otras personas, ¿no? O sea, el MAS está en una disputa por el relato de hacerse a las víctimas, ¿no? Entonces lo que ellos quieren demostrar es que ellos fueron víctimas. Entonces a ellos no les interesa realmente defender los hechos de los que hemos sido víctimas los pueblos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, el juicio a la resistencia juvenil Cochala está completamente viciado, ¿no? Incluso no han dejado declarar algunos de los testigos, algunas de las testigos, han amedrentado testigos, han amedrentado a las personas denunciantes, no han cesado, ¿no? Porque igual no nos podemos olvidar que es gente con dinero, ¿no? La resistencia juvenil Cochala, o sea, si eran un grupo de racistas, no podían hacer más que mirarlo feo a uno, pero para el nivel de organización que ellos tenían, era porque tenían financiamiento del empresariado local, ¿no? Es bien sabido hasta por ahí, ¿no?, quiénes les financiaban para comprar motos. O sea, la gasolina no es gratis y ellos salían a hacer caravanas, a dar vueltas por la ciudad solo a meter miedo. O sea, salían así en caravanas grandes al punto de que yo recién me he curado de mi miedo, de que yo escucho 4 motos juntas y me da algo, porque estaban todo el tiempo como patrullando y no sé qué. Entonces la gasolina no es gratis, los equipos no son gratis, el armamento no es gratis. Hay un grupo que les financiaba, que también pertenece a esta zona, que no ha dejado de tener plata. De hecho, con la pandemia se han vuelto mucho más adinerados. Sabemos que la pandemia a nivel mundial ha ahondado las brechas, ¿no? Entonces los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo me acuerdo, por ejemplo, que alguna de esta gente, justo cuando era la pandemia, se pusieron a importar equipos médicos. Se pusieron a importar barbijos. Los barbijos costaban 10 pesos en un punto. Entonces era como, es gente que ha especulado con el miedo a la muerte, con la salud, con muchas cosas, y que ahí está metiendo dinero para comprar la justicia, que sabemos que la justicia no es ni del MAS, ni del Camacho, ni de absolutamente nadie. La justicia es de quien pone la plata. Entonces ahí están viciando ese proceso bastante. Estás escuchando, estás viendo Nación Marica Callejera desde la ciudad de Cochabamba, en la plazuela de Calacala. Nos encontramos con Andrea Callejas, es una compañera integrante de la articulación feminista Huañuchun Machocracia. Andrea, en esta última parte del programa, ¿quiénes son Huañuchun Machocracia? ¿Por qué una articulación de colectivas feministas que entendemos no tiene una cabeza, ¿no?, que es una organización horizontal, ¿no?, de varias colectivas convocadas, autoconvocadas, ¿no? Y también, ¿no?, que nos comentes, ¿no?, ¿por qué Huañuchun Machocracia? Huañuchun es una palabra en quechua, tú nos dirás, ¿no?, la traducción para toda la gente que nos escucha por fuera del país. ¿Y qué es la machocracia? Huañuchun, para la gente que no conoce quechua, y sobre todo la lucha social de Cochabamba y del trópico concretamente, hay un grito histórico, ¿no?, que nosotras y yo también personalmente le tengo mucho respeto a la lucha de los sindicatos cocaleros en el trópico, ¿no?, porque son gente que ha resistido la guerra de baja intensidad que la DEA ha hecho acá en Bolivia durante muchos años, ¿no?, porque los gringos, a título de lucha contra las drogas, van y hacen lo que quieren con el resto de los países, y lo han hecho con nosotros, ¿no? Y no se trata de decir que sí a las drogas, no, se trata de que no puedes castigar a los pequeños productores o a la gente que vive en esas zonas marginalizadas, ¿no? Entonces hay un grito histórico que tienen, ¿no?, las federaciones del trópico, que es Huañuchun Gringos, ¿no? Entonces, que es básicamente decir que se mueran los gringos, ¿no?
Entonces, nosotras hemos reinterpretado eso, ¿no? Tomando un poco en ese contexto político donde nacíamos el concepto de machocracia, ¿no? Porque en esta disputa donde entre el Mesa Camacho versus Evo Morales estaban discutiendo sobre básicamente quién la tiene más grande, o sea, no estamos ya discutiendo ni charlando sobre el bien del país, sobre lo que quieren, sobre ideología, no, es una lucha de machos, ¿no? Entonces esta mal llamada democracia en realidad es una machocracia, porque en realidad pesa quién va a ejercer de una manera mucho más contundente sus privilegios patriarcales de hombre, de macho, ¿no? Y incluso las mujeres que entran ahí, entran bajo la misma lógica, ¿no? La misma Janine, ¿no? Por eso un militar también es quien le hace la posesión, ¿no? Entonces, nosotras queremos que eso no exista, ¿no? Que podamos encontrar otras formas de organización social donde no sea solamente una lucha entre machos, ¿no? Entonces a partir de ahí es que nace, y también porque si bien en Cochabamba existen muchas colectivas, ¿no? Algunas en ese momento estaban más activas, otras estaban más inactivas, pero lo que queríamos y lo que sí teníamos claro en ese momento era que teníamos que unirnos como feministas, ¿no? Porque había en todo lado esta polaridad muy violenta, ¿no? Donde o estabas acá, o estabas acá, o estabas con el Evo o estabas en contra del Evo, ¿no? Y no, lo siento, no se trata todo de él, ¿no? Entonces es también tratar de posicionar la reflexión desde otros espacios, ¿no? Y desde la lectura feminista, de donde nosotras tomamos siempre, tratamos de tomar conceptos de diferentes lugares, ¿no? Justamente tomando en cuenta la interseccionalidad y etcétera, ¿no? Porque fue María Galindo la que propuso, ¿no? En una columna esta cuestión de la machocracia, ¿no? Desarrollando un poco más el concepto. Y nosotras lo tomamos porque creemos que es una lectura acertada de lo que estaba sucediendo en ese momento y de lo que sucede en general con la llamada democracia, ¿no? Entonces es asumir nuestra identidad política a partir de una crítica al sistema. Andrea, ¿qué tipo de feminismos han confluido en la articulación feminista Huañuchun Machocracia y qué feminismos emergen de esa confluencia, ¿no? De ese juntarse, ese mezclarse también entre varias colectivas, ¿no? ¿Qué feminismos están emergiendo, ¿no? ¿O hay algún feminismo, alguna corriente feminista a la que se adscribe? No, es un feminismo que está haciendo camino, que se está construyendo, que no sabemos el nombre, pero ¿no? ¿Qué está pasando ahí con los feminismos, las feministas? En realidad nosotras siempre nos asumimos a partir de la pluralidad, ¿no? De hecho ha sido internamente, organizativamente algo que nos cuesta mucho a veces organizar, concretar cosas, porque queremos entender todas las pluralidades, ¿no? Y hay compañeras de posiciones bien diferentes, ¿no? Entonces tenemos como puntos de partida irrenunciables, sí, algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo la lucha anticolonial, ¿no? La lucha antirracista, ¿no? Pero justamente, y también han salido muchos feminismos más jóvenes, ¿no? Incluso compañeras que tal vez, qué sé yo, estas reuniones tan exhaustivas que a veces teníamos, tan largas, no eran muy de su ritmo, no eran muy de su gusto, pero comenzaron a activar más digitalmente, ¿no? Entonces, que sacar materiales, que sacar la infografía, que sacar, no sé, ¿no? Muchas cositas digitales. Entonces, creo que hemos podido, por lo menos, nutrir, digamos, a muchas compañeras jóvenes que probablemente no vayan a tomar los mismos posicionamientos que nosotras, pero que ya tienen como una referencia de que es posible la organización política, ¿no? Ahora, como te digo, actualmente estamos un poco fragmentadas, un poco desactivadas, tampoco del todo, ¿no? Siempre hay una cosita, otra que nos convoca para la que estamos, pero es que se va a ir viendo, ¿no? Yo creo en el transcurso de este año preelectoral. Lo que sí me queda claro es que el movimiento feminista crece cada vez más. Acá en Cochabamba la marcha del 8M ha sido masiva, ¿no?
y hay muchas mujeres que por el mismo sistema patriarcal es que no tienen tiempo ni cabeza para poder ir a una reunión y etcétera, ¿no? Porque el sistema las despoja de esas posibilidades, pero que sí tienen mucha potencia, tienen mucha rebeldía, tienen mucha resistencia y en sus propios espacios cotidianos están justamente ahí sosteniendo una resistencia que es constante y es cotidiana, ¿no? Entonces que seguramente en algún momento veremos tal vez frutos más visibles, aunque ya en el hecho de que muchas mujeres estén viviendo la vida que ellas desean, ya son frutos, ¿no? Pero yo creo que estamos en construcción. Andrea, para cesar esta entrevista en Nación Marica Callejera, esta práctica también política de ocupar el espacio público, de resignificar estos espacios, ¿es posible pensar el futuro en clave feminista, el futuro de la urbanidad, el futuro de la lucha social, el futuro de los pueblos, ¿no? ¿Hay un horizonte feminista al que aspiremos, al que debamos pensar? Yo pienso que sí, yo pienso que es posible, yo pienso que se está haciendo porque no es esa lucha finalista bajo los términos patriarcales de un día vamos a tener esto, ¿no? Sino que, como te decía, cotidianamente las mujeres están construyendo una resistencia y estamos tejiendo entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, o sea, yo conozco experiencias, habían muchas chicas que abortaban completamente solas, ¿no? No tenían ni información, no tenían dónde ir, no tenían a quién pedirle ayuda, les daba vergüenza, no tenían ni siquiera ni a su mejor amiga ni a su prima ni a nadie, y lo hacían solas, arriesgándose, y muchas mueren en el intento, ¿no? Hoy en día, si bien sigue siendo una realidad, sí hay más lugares donde las mujeres pueden acudir, por ejemplo, ¿no? Entonces, no he venido con mi amiga, no he venido con mi prima, he venido con mi... Entonces, hay más mujeres decidiendo sobre sus cuerpos y no decidiendo solas y con vergüenza, sino decidiendo con la cara en alto y diciendo, yo estoy decidiendo, ¿no? Después, mujeres que se están separando, etcétera. Yo veo claramente que estamos construyendo así, bordadito a mano, otra realidad. Se está haciendo. Gracias por este tiempo con Nación Marica Callejera, Andrea, y bueno, igual para lo que quieran en la articulación, cuenten con nosotras también. Gracias. Súper, muchas gracias, Edgar, gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos hasta el siguiente capítulo, hasta la siguiente oportunidad de tomar el espacio público, resignificar este espacio o los espacios públicos. Nos vamos saludando a todos los mamitos, los marulos, los chizos, las orcochis, las calimachos, las tortilleras, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera, Tincuna Kama, Karut Kama.